Buenos días, iglesia, hermanos, congregación, qué bendición. Es siempre un honor, ¿verdad?, estar en este púlpito compartiendo la palabra de Dios. Siempre digo que aquellos que predicamos somos los primeros beneficiados, porque ya solamente estar preparando el sermón durante la semana y estar en comunión con el Señor en oración, pues ya hace que merezca la pena. ¿Qué tal habéis pasado? ¿Buena semana? ¿Sí? La última vez que estuve predicando, que estuve en este púlpito, estuvimos viendo de una serie de virtudes que se tenían que dar en el pueblo de Dios, en la iglesia, que se tenían que dar sí o sí, y que eran un signo de madurez, ¿verdad? Y que eran un signo de fortaleza. Es lo que llamamos las virtudes cristianas, los pilares de las virtudes cristianas. Toda la vida le hemos llamado virtudes, hoy en día a lo mejor les llamaríamos competencias, no lo sé, que está de moda también, pero son signos, son cosas que se tienen que dar en el creyente. Y cuando hablamos que todas estas cosas son un signo de una iglesia fuerte, significa que la iglesia somos cada uno de nosotros, por lo tanto se tienen que dar en cada uno de nosotros. Y dentro de esta serie de pilares de la virtud cristiana que me propuse predicar y exponer delante de la congregación, estuvimos viendo que dentro de esas virtudes, que son muchas, hay algunas que son fundamentales. Y que vimos que dentro de esa estructura que llamamos iglesia, es el fundamento sobre lo que después podemos ir construyendo. Es decir, las bases, si queremos poner las bases, y como se suele decir, los cimientos y empezar la casa, no por el tejado, sino por los cimientos, tenemos que empezar a valorar y a meditar si todas estas virtudes se están dando en nosotros, porque eso es un signo de que también el Espíritu Santo está trabajando en nuestra vida. Y estuvimos viendo que había una serie de virtudes, frutos del Espíritu Santo, actitudes cristianas, llámalo como quieras, y que esto es lo que dotaban de profundidad y sentido a la iglesia y por extensión a la vida del cristiano. Y por lo tanto, hermanos, haríamos bien cada uno en examinarnos para ver si estas cosas se dan en nuestra vida. Y para no quedarnos estancados, para ver si seguimos avanzando en el Señor. Hay periodos de nuestra vida en que pasan años y años y estamos estancados, no avanzamos, no hemos madurado. Y es una lástima, ¿verdad?, ver la vida de algunos creyentes, algunos cristianos de hace muchos años y que todavía tienen que estar con leche espiritual, porque no pueden digerir alimentos más sólidos. Y es una pena. Ellos han recibido la salvación porque han creído en el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo mora en sus vidas, pero no han pasado de ahí del ABC. Entonces, hermanos, dentro de esta serie de virtudes, la primera actitud, y no necesariamente está en ningún orden particular de más importante a menos importante, pero el primer asunto del corazón, la primera actitud del corazón que queremos ver en la vida del pueblo de Dios es la fe. Es la fe, la confianza en Dios. Así que en esta mañana vamos a hablar de esto, de la fe. Una fe que si no está en tu vida, va a ser muy difícil que creas algo que Dios dice o que confíes en sus promesas, ¿verdad? Por ejemplo, la Biblia dice que si obedeces al Señor, tu vida va a ser bendecida. Eso dice la palabra. Y que si obedeces la palabra, vas a prosperar espiritualmente. Dios ha presentado a su pueblo muchas promesas, pero no significan absolutamente nada si no crees en Él. Por lo tanto, la primera actitud es una actitud de fe. Fijaros lo que os digo, es una actitud. Todos tenemos fe. Todos. Porque sin fe no hubiésemos venido al Señor, ¿verdad? Dios puso la fe necesaria. Dios nos dio fe para creer en Él. Por lo tanto, todos tenemos fe. No se trata de cantidad de fe, sino se trata de qué hacemos con esa fe que nos ha sido dada. ¿Cómo se llega a tener fe? En la vida diaria, cada uno de nosotros, normalmente, ¿en quién llegamos a confiar? ¿En quién confiamos? Confiamos en alguien que conocemos,
¿verdad? Alguien que acabamos de conocer, o de la calle, o de cualquier sitio, o en el trabajo. Es difícil confiar si no llegamos a conocer a esa persona. Tenemos que conocerlo bien para llegar a confiar en él. Y lo mismo pasa con Dios. Esa fe que se tiene que mover y que se tiene que ir trabajando. El primer punto es conocerle. Cuanto más llegamos a conocer a Dios, más confiamos en él. Cuando vienes a la iglesia para escuchar un mensaje, cuando estás escuchando un estudio bíblico o estás en casa haciendo un devocional, debes estar continuamente expuesto a la persona de Dios que es revelada en la Escritura. Continuamente. Es la única forma como podemos llegar a conocer a alguien, pasando tiempo con esa persona. No hay otra manera. Y conforme llegas a conocer a Dios, es entonces que con ese conocimiento, hermanos, viene la confianza. Por lo tanto, fijaros, no se puede tener fe sin conocimiento. Y sin conocimiento no podemos tener confianza. Es así. Y vamos a estar viendo en esta mañana una ilustración que a mí me gusta mucho. Es uno de mis profetas preferidos, el profeta Habacuc. Y es uno de mis profetas preferidos porque yo me identifico tremendamente con Habacuc. Me identifico mucho, porque tengo a veces las mismas dudas. Y a veces, ¿verdad? Como niños vamos al Señor y preguntamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? El profeta Habacuc. Vamos a poner el contexto. Habacuc se encontraba en medio de Judá. Judá era el pueblo de Dios. ¿Os acordáis? Israel había sido dividida en dos reinos. Reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Y ocurría en ese tiempo que el pueblo de Dios estaba siendo infiel. Y no solamente eran infieles, sino que además pecaban deliberadamente, de manera abierta. Eran hipócritas y eran impíos. Por un lado decían que adoraban a Dios y por otro lado ofrecían ofrendas y sacrificios a otros dioses. Y el profeta Habacuc no entiende, hermanos, está confundido. No entiende por qué Dios no estaba interviniendo. Porque él pensaba, y lo mismo que yo veo, Dios está viendo. ¿Por qué Dios no hace nada? ¿Por qué Dios guarda silencio? ¿Te recuerda esto a alguien? ¿Alguna vez te has sentido identificado? ¿Cuál era la carga de Habacuc? Vamos a ir al libro del profeta Habacuc, capítulo 1. ¿Cuál era la carga del profeta? Habacuc 1, versículos 2 al 4. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Él está diciendo, mira, Señor, este es Judá, este es el reino del sur. Este es tu pueblo, y están siendo impíos, y están siendo pecaminosos. Y yo te sigo diciendo esto, y yo te sigo clamando, y tú no haces nada. ¿Era legítima la queja de Habacuc? Humanamente sí, era legítima. Habacuc sinceramente no entendía. La primera petición de Habacuc fue que Dios descendiera para traer un avivamiento espiritual al pueblo y que todos se arrepintiesen. Eso es lo que quería Habacuc. Señor, manda, tú puedes, de manera sobrenatural, manda un avivamiento y que todos se arrepientan. ¿Cuántas veces hemos orado por un avivamiento del pueblo de Dios? ¿Cuántas veces? ¿Y cuántas veces lo hemos visto? Habacuc también debió incluir en su petición que Dios debería entrar y juzgar, porque la actitud del pueblo era digna del juicio de Dios. Pero él solo vio que Dios podía mandar un avivamiento para que todos se arrepintiesen. Y entonces llega a ese punto
que Habacuc, el profeta, tiene un dilema real, porque Dios no está haciendo ninguna de las dos cosas. No está descendiendo en un gran movimiento de salvación y de restauración, pero es que tampoco está trayendo juicio. Y no entiende cómo Dios puede ver todo esto y no actuar. Y aquí viene la respuesta en el versículo 5, Habacuc 1:5. Mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Habacuc, Dios siempre tiene sentido del humor. Dios le estaba diciendo a Habacuc, mira Habacuc, no te lo puedo decir porque es que no te lo vas a creer. Tienes que esperar hasta que lo veas. Pero estoy haciendo algo. Estoy haciendo algo. ¿Y qué estaba haciendo Dios? Versículo 6. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Los caldeos. ¿Sabéis quién eran los caldeos? Mira, los caldeos eran un pueblo de saqueadores, eran asesinos, eran impíos. Los caldeos se dedicaban a matar a la gente, ni siquiera hacían rehenes. En el versículo 7 nos dice que estos caldeos eran terribles, que eran temidos, eran guerreros eficientes. Dice el versículo 8, sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella, y recogerá cautivos como arena, escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. No es para tomarlo a broma. Daban miedo. Era un pueblo que daba mucho miedo. ¿Y sabéis lo que esto significa? Lo que está hablando aquí, ellos cuando tenían que conquistar alguna ciudad amurallada, acumulaban escombros y hacían una pila y subían por esa pila y entraban dentro de las ciudades y lo arrasaban todo, lo saqueaban absolutamente todo. Simplemente subían y eso es lo que hacían y atacaban. Y el final del versículo 11, fijaros, dice: luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. No adoraban nada más que su poder militar. Pueblo terrible, terrible. Si pusiéramos en una balanza a los caldeos y al pueblo de Judá, terrible, los caldeos. Y claro, cuando Dios le dice esto a Habacuc, esta no es la respuesta que esperaba el profeta. Él quería un avivamiento, y si no, pues que quería que Dios actuara de forma sobrenatural y que juzgara de tal manera que hiciera que la gente se arrepintiera. Pero los caldeos era demasiado. Y Habacuc tiene dos preguntas. La pregunta número 1, la hemos visto, es: Dios, ¿por qué no actúas? Pero cuando Dios le contesta, pasa a la pregunta número 2. ¿Vas a hacer eso? ¿En serio? Cuestiona a Dios. Habacuc no entendió por qué Dios no actuaba, y cuando Dios le dice voy a actuar, no pudo entender por qué quería usar a los caldeos. Porque los caldeos eran peor todavía que los del pueblo de Judá. Peor. ¿Cómo es que Dios podía usar a alguien peor para juzgar al pueblo de Dios, al pueblo del pacto? ¿Acaso Dios no los amaba? ¿Acaso les había dejado? ¿Acaso les había abandonado? ¿Dónde estaba la fe de Habacuc? Habacuc entendía esta relación de pacto de Dios con el pueblo como una relación salvadora, liberadora. Tenemos de nuestra parte al Dios de los cielos, al creador del universo. No tenía sentido que Dios hiciera juez a un pueblo todavía peor. Y posiblemente humanamente es así. Si lo ponemos a pensar dentro de nuestros parámetros humanos, no tiene sentido. Es como se suele decir aquí, no sé si hay alguien de Guatemala que me perdone, de Guatemala a Guatepeor, ¿verdad? No tenía sentido.
No entendía por qué Dios estaba haciendo lo que él estaba haciendo. ¿Os dais cuenta? ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios hace algo o por qué Dios no hace algo? Constantemente. Muchas veces. Muchas veces. No entiendo el plan de Dios. No lo entiendo. No entiendo por qué Dios no actúa. No entiendo por qué cuando Dios actúa, lo actúa de esa manera. Nos ocurre lo mismo con el profeta Habacuc. Por eso es algo tan cercano, algo con lo que nos podemos identificar con el profeta Habacuc. Porque todos hemos pasado por esa serie de dudas, por esa incomprensión. Nosotros podríamos decir, la iglesia aquí en España, ¿verdad?, está cada vez más perdida. El pecado ha entrado en las iglesias, cada vez vemos más que es una adoración superficial, que lo que se busca es otras cosas que no realmente la voluntad de Dios, y eso está sucediendo y lo vemos y es real. Y eso es lo que le pasaba al profeta Habacuc, que veía todo eso. Y nos preguntamos igual que se preguntaba, ¿dónde está Dios? ¿Cómo está actuando Dios? En ese sentido. Este es el problema que tiene Habacuc. Y ahora hasta aquí hemos presentado el problema de Habacuc. Y ahora vamos a ver cómo lo resolvió Habacuc, porque es muy interesante. ¿Cómo resuelve Habacuc su dilema? Bueno, él lo va a resolver con lo único que tenía, su teología, lo que él conocía. No podía ser de otra manera. El profeta, fijaros, se está moviendo sobre arenas movedizas, se está hundiendo en la arena movediza de su dilema, y no puede resolver ese problema. Simplemente no lo entiende y él empieza a hundirse. ¿Y qué es lo que está haciendo? Está buscando una roca, ¿verdad? Cuando nos encontramos en medio de unas arenas movedizas, ¿sabéis lo que hacen las arenas movedizas? Nos engullen. Y necesitamos agarrarnos a algo para salir a flote. Y eso es lo que estaba haciendo Habacuc, intentando buscar algo con lo cual agarrarse, buscar una roca. Y la encuentra en lo que él sabe que es verdad acerca de Dios. Él sigue sin entender el plan y el propósito de Dios, pero sabe algunas cosas acerca de Dios que sabe que es verdad. Versículo 12, fijaros, ella comienza a reflexionar. Y de hecho esto es una oración a Dios a través de sus propios pensamientos. Versículo 12, ¿no eres tú desde el principio? Es lo primero que dice. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste. Y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Y esto es lo que él sabe. Esto es lo que él sabe. ¿No eras tú desde el principio? Tú eres el Eterno. Tú estuviste aquí antes de que este problema comenzara. Y tú estarás aquí cuando este problema pase. Tú eres más grande que este problema. Porque esto es algo pequeño comparado contigo. Esto es un pequeño periodo de tiempo en medio de la historia. Y tú eres el Dios eterno. Desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, como bien ha dicho Daniel, ¿verdad? De eternidad a eternidad. Tú siempre has existido y siempre vas a existir. Tú eres mucho más grande que este pequeño momento en la historia. Esto es lo que sabía Habacuc. Y esto es de lo que él estaba seguro. Lo que está haciendo es reafirmar lo que él sabe que es verdad acerca de Dios. Y eso, hermanos, se vuelve la roca sobre la cual él puede encontrar su estabilidad. Tú eres más grande que este problema y tú entiendes cómo encaja todo esto en el plan eterno. Y sigue diciendo, ¿verdad? Versículo 12, oh Jehová, Dios mío, aquí está utilizando un término de soberanía para indicar que él es trascendente, que él es eterno. Hermanos, y esto encaja con el plan eterno. Es un momento insignificante en medio de la eternidad. Tú eres mucho más grande que esto. Y después él dice, santo mío. Él no comete errores. Lo que está haciendo encaja con su perfección. Y después dice, no moriremos. Está diciendo, Dios es fiel. Señor, yo no entiendo. No traes ayudamiento, no traes nada. Cuando traes algo, traes juicio, usas un pueblo todavía peor. Pero esto sí que lo sé.
Esto sé que es verdad y que es inamovible. Y esa es la roca en la que estoy asentado. Ese es mi fundamento. Oh Jehová, santo mío, no moriremos. Él sabía que no iba a destruir a Judá porque Dios tenía un pacto que cumplir. ¿Verdad? ¿Os acordáis? Dios había hecho un pacto con Abraham que debía ser cumplido con el pueblo de Dios. Hermanos, ¿qué está haciendo Habacuc? Él está reafirmando que Dios es eterno, que Dios es soberano, que Dios es perfecto y que Dios guarda todas sus promesas. Y sobre la roca de su conocimiento de Dios, él encuentra un lugar seguro y entonces él dice, ya lo veo, ahora lo veo. Tú simplemente para juicio los pusiste y tú, oh roca, él está sobre la roca, lo fundaste para castigar. Ahora lo entiendo. Versículo 13 sigue diciendo, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Los vas a usar para juzgar. Ya lo veo. Hermanos, y el resumen real de todo esto viene al final del versículo 4 en el capítulo 2. Si vamos a este capítulo 2, última parte del versículo 4, dice algo que es tremendo. El justo, o recto, por su fe vivirá. Esta es una afirmación tan importante que deberías subrayarla ahí en tu Biblia y subrayarla bien fuerte, porque esto se vuelve una afirmación clave en el Nuevo Testamento. Encontramos en Romanos 1:17, Gálatas 3:11, Hebreos 10:38. El justo por la fe vivirá. Y eso es repetido una y otra vez en el Nuevo Testamento. Y ahí es donde Habacuc estaba anclado en su fe en Dios. ¿Era muy grande la fe de Habacuc? No. Pero lo que él sabía, lo que él entendía, fue suficiente para permanecer firme en la roca. Él sabía que Dios era eterno, mucho más allá de cualquier acontecimiento del tiempo. Sabía que Dios era soberano, que estaba a cargo de todo. Sabía que Dios era santo, que nunca había cometido un error. ¿Qué sabía más? Sabía que Dios era fiel, que Él iba a guardar y no iba a violar su promesa, y que Dios estaba haciendo lo que tenía que ser hecho. Y solamente sabiendo eso, ya Habacuc se siente mucho mejor. Porque, fijaros, sus circunstancias han cambiado. ¿Ha cambiado algo del juicio de Dios? ¿Ha cambiado algo del plan de Dios? ¿Ha cambiado algo en la situación del pueblo? No. Ha sido Habacuc el que ha cambiado, el que se ha dado cuenta. Y me encanta la manera en la que concluye. Vamos al final del libro, capítulo 3, versículo 17. Porque estas palabras hay que leerlas en el contexto de aquella gente. Estas palabras significaban mucho para aquella gente. Y no significan tanto para nosotros en la actualidad, hasta que entendemos el trasfondo, ¿verdad? Dice, aunque la higuera no florezca. ¿Sabías que la higuera siempre florece? Ni haya fruto en las vides. ¿Sabías que en las vides siempre hay fruto? Aunque falte el producto del olivo. Te voy a decir una cosa acerca de los olivos. Duran. Yo no he estado nunca en Jerusalén, pero dicen que allí en el huerto de Getsemaní hay olivos que se empezaron a plantar en la época de Jesús y que hoy en día todavía siguen dando fruto. Duran. En otras palabras, hermanos, fijaros lo que está diciendo el profeta Habacuc. Si todo lo que es común, si todo lo que es ordinario, si todo lo del día a día de lo que dependemos, de pronto se detiene, y no tenemos un ejemplo tan lejano a nosotros. Hace solamente un par de años hubo mucha gente que entró en pánico. Mucha gente. Cuando estuvimos confinados en casa, gente que fue al supermercado como si se acabara el mundo mañana, arrasó con todo. Hay gente que entró en pánico porque todo lo que tenía, lo que era su día a día, su normalidad, sus circunstancias, se habían visto alteradas.
no sabían si iba a seguir habiendo alimento, no sabían qué iba a pasar con el trabajo, cómo iban a alimentar su familia. Bueno, esto es lo que está hablando Habacuc. Si todo eso faltare, si todo aquello de lo que dependes dejase de suceder, el profeta Habacuc lo tenía claro, versículo 18. Con todo, yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Lo que Habacuc está diciendo, mirad, cuando yo no entiendo mis circunstancias, sí que entiendo a Dios, que Él está ahí. Y con eso me basta, y con eso me es suficiente. Y después en el versículo 19 lo resume de todo. Jehová, el Señor, es mi fortaleza. Yo conozco a mi Dios, Él es mi fortaleza. Y dice esta frase, el cual hace mis pies como de ciervas, las ciervas. ¿Sabéis lo que son las ciervas? Son cabras montesas. Cabras montesas. Este agosto estuve por Montserrat, ahora que no está mi hijo lo diré, fui con mi hijo, con Dida, y fuimos ya, casi de noche salimos, y llegando ya a mitad de la montaña, amaneciendo, en mitad del camino vemos a 3 cabras montesas, preciosas, ahí en mitad del camino, comiendo. Nos miran, se quedan paradas, y se alejan un trozo. Y los que conocéis Montserrat, sabéis, es una montaña escarpada, piedra, complicada, y ves cómo las tierras empiezan a subir, y cuando ya se consideran prudentemente a una distancia suficiente alejada, vuelven y nos vuelven a mirar, ya sintiéndose más seguras. Y era todo un espectáculo ver cómo esa cabra montesa encima de una piedra, aguantándose. Y me dice, ¿cómo lo hacen? y de repente ¡fum!, subieron para arriba y desaparecieron de nuestra vista. Por unas piedras que para nosotros sería totalmente imposible subirlas por ahí. Pero eso es una cabra montesa de lo que está hablando la palabra. Y lo que está diciendo es que podremos estar ahí, el profeta podía estar ahí al borde de un risco con seguridad absoluta. El profeta está diciendo, Dios es mi fortaleza, y yo podría estar en el precipicio de mi ignorancia, podría estar en medio de un dilema que no puedo resolver, podría estar en medio de una circunstancia en la que parece que no hay escape, pero el Señor hace que mis pies sean como los pies de una cabra montesa. Él me hace caminar sobre los lugares altos y me da seguridad y confianza. Eso es lo que hace el Señor. Podríamos caminar sobre cualquier precipicio que enfrentemos en la vida si tenemos suficiente confianza en Dios. Depende de nosotros. El Señor ha puesto la fe necesaria. No se trata de falta de fe. Se trata de qué hacemos con la fe que nos ha sido dada. ¿Y cómo podemos obtener, hermanos, esa confianza en Dios? Lo hemos dicho antes, solamente hay una manera, llegando a conocer a Dios, aprendiendo que Él es eterno, aprendiendo que Él es soberano, aprendiendo que Él es eterno, que Él no comete nunca un error y que Él guarda siempre sus promesas. Y eso es la fe, eso es la fe. Y esa es la actitud interna del corazón que debe tener el pueblo de Dios, cada uno de nosotros. Eso es algo crucial para los sistemas internos de una iglesia. Porque una iglesia con falta de fe significa que tiene falta de confianza en su Dios. Significa que cuando viene un problema, cuando viene una circunstancia que no entendemos y no controlamos, entramos en pánico. Y hermanos, la fe es importante porque la fe es una de las razones por las que no nos hundimos. Como alguien dijo alguna vez hace muchos años, una Biblia que se está deshaciendo normalmente pertenece a alguien que no se está deshaciendo. La única forma que tenemos de conocer a Dios es a través de su palabra, a través de la oración, a través del hermano. No hay otra manera. No hay otra manera. Cuando conoces a Dios, puedes enfrentar tormentas, puedes caminar sobre lugares altos con total confianza.
Fijaros, vamos a ir ahora al Nuevo Testamento, Gálatas 2:20, lo que dice el apóstol Pablo acerca de la fe. Gálatas 2, versículo 20. Con Cristo estoy crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, ¿cómo la vivo? Por la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él vivía esa vida por medio de la fe. Es decir, Pablo puede decir, ya no soy yo, es Cristo, y puedo vivir esa vida por medio de la fe. Pablo no está diciendo necesito más fe. Señor, dame más fe. Señor, aumenta la fe. Esa fe que yo tengo, porque tú has puesto en mí para ser salvo, es suficiente para vivir la vida que tú quieres que viva. Por un lado, vivo por fe en Dios, y por otro lado, vivo por fe en Jesucristo. Pablo dice, más que dice, asegura que se puede vivir confiando en el Hijo de Dios. Ahora, ¿por qué deberíamos confiar en el Hijo de Dios? ¿Por qué deberíamos confiar en Jesús? ¿Porque nos lo dice alguien? Por un hecho incontestable, por un hecho puntual, por un hecho maravilloso, sin parangón en toda la historia. Porque Él me amó lo suficiente para morir por mí. Él no tiene que convencerte de nada. Él ya lo ha hecho. Ya lo ha hecho. Él ya ha actuado. Él ya ha muerto. Y como Pablo dijo en Romanos, si mientras aún éramos pecadores, Jesús murió en la cruz por nosotros, ¿cuánto más ahora hará por nosotros que ya somos salvos? Tremendo. Vivo por fe en mi gran Dios y vivo por fe en mi gran Salvador. Porque conozco a mi Dios y porque conozco a mi Señor. Y sé, hermanos, que mi Señor ha prometido que Él me va a sostener. Él ha prometido que Él me va a proteger y que Él me va a guardar. No lo digo yo, lo dice Él. Y confío plenamente. Dios, hermanos, se mantiene más cercano que un hermano. Dios nunca te va a dejar. Dios nunca te va a desamparar. Dice su palabra que Dios va a suplir todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Evidentemente, seguramente no te dará ni un coche deportivo, ni 3 casas con piscina, ni todo lo que deseemos. Pero Él va a suplir tus necesidades físicas y espirituales. En otras palabras, Cristo es el medio. El Cristo que vive en mí, el Cristo que vive en ti, poderoso, que siempre está presente, es el medio mediante el cual Dios cumple su promesa. Dios, ¿cómo sabemos que Dios va a cumplir su promesa? En Cristo. En Cristo. Yo tengo fe en Dios. ¿Y tú? Tengo fe en la grandeza y en el poder de mi Dios, en la fidelidad de mi Dios, y en la perfección de mi Dios, y en la santidad de mi Dios. Y tengo confianza y fe en el Señor, que Él va a terminar la buena obra que comenzó en mí. Tengo fe en que cuando Jesús dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a Él, lo va a cumplir. Tengo fe en que Jesús me va a llevar a la gloria. ¿Y tú? Yo tengo fe en Él, que va a derramar sobre mi bendición, sobre mi obediencia. Tengo fe, hermanos, en que Él me va a usar. Tengo fe, confío en Él y creo en Él. Y ojalá esa sea una realidad en cada uno de vosotros. Que esas palabras no sean solamente meras palabras que pronunciamos porque la hemos aprendido de memoria, sino porque realmente lo vivimos día a día, porque lo experimentamos. Hermanos, la fe, igual que el Señor, hay que experimentarlo día a día, día a día. Pero esto solamente es la actitud del comienzo, esto solamente es el punto de partida. Porque comienza en la salvación, ¿verdad? Porque la salvación ocurre cuando confías en Dios. Ese es solamente el comienzo de la fe, no es el fin, es simplemente el comienzo. Y después, el justo por fe vivirá. Esa es la primera gran actitud.
Hermanos, y esto lo vemos en Pablo. Esa es la gran actitud del apóstol Pablo, que ya en 2 Corintios 5:7 dice esto: andamos por fe, no por vista. No evaluamos la vida por lo que vemos o por lo que sentimos o por lo que tocamos. Evaluamos la vida mediante los ojos de la fe. Cuando parece que todo se está desmoronando y que todas las cosas van en contra de Dios, cuando parece que la sociedad más se ha olvidado de Dios, que no lo tiene en cuenta, nos da igual. Vivimos por fe y no por lo que podemos tocar y sentir. Hermanos, la fe es la sustancia de lo que se espera, es la evidencia de las cosas que no son vistas. Pero la fe no es solamente desear algo fuertemente, deseo algo mucho. Eso no es la fe. La fe está edificada sobre la roca de la esencia de nuestro Dios y sobre la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, y yo te aseguro que cuando tienes esa fe, que no hace falta que sea una gran cantidad de fe, cuando tienes esa fe puedes enfrentar cualquier cosa en la vida. Cuando sabes que Dios usa todas las cosas para el bien de aquellos que le aman, entonces puedes aceptar cualquier cosa, porque sabes que Dios te ama y sabes que lo que Él está haciendo tiene un propósito. ¿Vas a entender ese propósito? Puede ser que no. ¿Dios te va a explicar alguna vez en vida ese propósito? Puede ser que no, pero sigues confiando, porque estás en la roca de lo que tú sí sabes que es cierto. Cuando sabes, hermanos, que nada te va a poder separar del amor de Cristo, que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo del porvenir, que no hay nada en esta vida, nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Cristo. Cuando sabes eso y crees eso, puedes confiar en Él en cualquier situación. Cuando se nos olvida, cuando dudamos, es cuando desaparece esa roca que había bajo nuestros pies y empezamos a hundirnos en nuestras arenas movedizas. Y ahí es donde agonizamos, donde no entendemos nada, donde todo se empieza a ver negro, porque hemos perdido el fundamento, la roca sobre la que estaba puesta, ¿verdad? ¿Cómo podríamos llamarle? ¿De qué forma podríamos llamarle para entenderlo? Nuestra convicción. Nuestra convicción. Nuestra convicción tiene que ser inamovible. Nuestro amor a Dios no puede depender de los vientos que soplan. Bueno, Señor, si todo me va bien, ¿verdad? Si tengo trabajo, si no tengo enfermedades, pues confío en ti y te amo. Pero, Señor, si me va mal, ¿qué voy a pensar? ¿Que no me amas? ¿Que no me cuidas? Esto que a veces da risa es la actitud que muchos cristianos tienen hoy en día. Muchos cristianos que viven confiando solamente en promesas de riqueza, de bendición, de que Dios me va a hacer rico, de que Dios me va a dar lo que yo quiero, que solo tengo que arrebatarlo, que solo tengo que pedirlo. Qué diferente esa actitud a la actitud de Habacuc, ¿verdad? Qué diferente. Habacuc se conformó simplemente en la roca de lo que él sabía, en la convicción de que Dios era fiel, que Dios iba a ser fiel a sus promesas. Lo demás dejó de preocuparle. Hermanos, esta es la actitud inicial, es la actitud de comienzo. La fe se vuelve en un escudo. La fe se vuelve para nosotros un escudo. Efesios 6:16 nos dice que nosotros podemos apagar los dardos de fuego del maligno con la fe. Es nuestro escudo. El pecado, hermanos, ¿sabéis algo acerca del pecado? Mira, el pecado es algo que hacemos cuando no estamos satisfechos con Dios. Y cuando no estamos satisfechos con Dios es porque no le conocemos lo suficiente. Lo que te va a proteger de la tentación es la fe. Es la fe. Santiago 1, pide con fe y recibirás. Hebreos 10:22, acércate de fe. Hebreos 12, corre por fe. Romanos 4, sé fuerte en fe, como Abraham. Una y otra vez, una y otra vez. Por lo tanto, hermanos, la primera actitud, la primera virtud, la primera competencia que deberíamos tener
y que deberíamos meditar y pensar seriamente es: ¿confiamos lo suficiente en nuestro Dios justo, soberano, omnipotente, omnisciente, omnipresente, inmutable, sabio, amoroso, de gracia? Podría estar diciendo atributos y atributos que nos lo conocemos todos al dedillo, pero ¿confiamos? ¿Confiamos realmente? ¿Confiamos en que su Hijo, el Señor Jesucristo, nos ha prometido salvarnos eternamente? ¿Esa es nuestra esperanza? Esa actitud, la actitud de fe, la actitud de confianza, la actitud de desear conocer a Dios, es sobre la cual Dios va a edificar tu vida. Por lo tanto, si los cimientos no son firmes, Dios no va a poder construir ningún hogar, ninguna casa, ninguna habitación firme. A la mínima que venga un viento, todo se echará abajo. ¿Por qué tanta gente hoy en día abandona la iglesia? ¿Por qué tanta gente hoy en día abandona a Dios? ¿Os lo habéis preguntado? ¿Cómo edificaban su vida? ¿Sobre qué fundamento? ¿Sobre qué base estaban edificando? ¿Sobre algo etéreo, algo efímero? ¿Sobre sus circunstancias? ¿Sobre que hoy me va bien? ¿Sobre que mira qué feliz soy? ¿O realmente sobre el conocimiento de Dios? Que Dios es un Dios soberano, que Dios es un Dios justo, que Dios es un Dios que ha prometido amarnos hasta las últimas consecuencias. Quería tocar, ¿verdad? Ahí decimos a veces que hay predicaciones difíciles para los que subimos aquí y hay otras que son muy fáciles y que nos encanta hablar, ¿verdad? Y podríamos estar hablando de la fe horas y horas. Y seguramente no os iba a decir nada nuevo que no conozcáis, ¿verdad? No hay nada nuevo escrito. La fe se ha hablado tantas veces, se ha predicado tantas veces, pero pocas veces nos paramos realmente a meditar si realmente nosotros estamos anclados en esa fe. Claro, cuando llegan los problemas, cuando llegan las dificultades, entonces sí. Entonces nos paramos como se paró Habacuc, ¿verdad? Cuidado, que vienen los caldeos, que esto ya no es una broma, ¿verdad? Pero todo ese tiempo que el Señor nos da para prepararnos para la lucha, para el combate, ese tiempo que el Señor nos da de paz, de estar en armonía, de conocerle, este es ahora el tiempo de prepararnos. ¿Para qué? No lo sé. El Señor sabe lo que vendrá mañana. Pero hoy es el tiempo de conocerle. Mañana no lo sé. Hoy es el tiempo de amarle, hoy es el tiempo de confiar en Él. Mañana no lo sé lo que sucederá. Igual que Habacuc no lo sabía. Pero hoy es el tiempo. Esta es una de las 10 virtudes, ¿verdad? Hay 9 más que iremos viendo a lo largo de esta serie de mensajes, ¿verdad? La próxima, ya os lo adelanto, quizás no sea tan agradable, pero vamos a estar viendo la obediencia. La obediencia, ¿verdad? La obediencia es imprescindible para agradar a Dios. La obediencia es algo imprescindible que debe darse en todo hijo de Dios. La obediencia. Y vamos a ir viendo cómo vamos a ir construyendo una base sólida, una base segura en la cual vamos a poder ir caminando en santidad, como dice la palabra, ¿verdad? Que la santidad es como la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pues así es como tenemos que trabajar en el Señor, ir construyendo pasito a pasito, pasito a pasito. Y a veces nos enredamos en grandes teologías, grandes doctrinas que están bien, que está bien que tengamos ese deseo de escudriñar, pero a veces nos olvidamos de lo básico, el ABC, ¿verdad?, del Evangelio, las cosas que realmente nos van a hacer crecer en santidad. Y espero que esta sea la primera, que realmente todos, que todos ya tenemos esa fe, pero que la pongamos en práctica, igual que lo hizo el profeta Habacuc. Vamos a orar. Sí, Dios y Padre, le damos las gracias por tu palabra, le damos las gracias por la enseñanza y porque sabemos y lo leemos, lo experimentamos día a día que tú estás con nosotros, Padre.
Tú has puesto fe en nosotros, fe para creer en la obra de tu Hijo Jesucristo, que vino a morar aquí en este mundo, en esta tierra, que sufrió una muerte, Señor, de cruz terrible, horrenda, y que por medio de ese sacrificio, por esa sangre vertida, es que somos salvos, Padre, que tú nos has amado hasta la última gota, que tú nos has amado por encima de todo. Y confiamos, Señor, confiamos en ti y confiamos en tus promesas. Padre, queremos conocerte cada día más, queremos estar más cerca de ti, queremos que tú perdones nuestro pecado, nuestra soberbia muchas veces, nuestro orgullo, y que tú nos hagas recapacitar y volver, Señor, al redil, volver hacia ti, volver a mirarte otra vez, Padre, y volver a enamorarnos y a sentir una pasión, Señor, por ti, porque tú has amado nuestra vida, porque tú nos has cuidado y seguirás haciéndolo. Señor, cuidas de nosotros cada día y eso podemos verlo. Gracias, Señor, por tus promesas y te pedimos que tú nos ayudes a caminar en santidad, apartados para ti, conociéndote y deseando conocerte más. Te lo pedimos todo en el bendito nombre de Cristo.